Muy buenas noches. Vamos a dar comienzo al acto de apertura del curso 2025-2026 del programa universitario Aula de la Experiencia de los Palacios Villafranca. Voy a pasar a presentar la mesa. En aquel extremo tenemos a don Francisco Toledo Román, profesor del aula y en este caso también es el profesor que lleva el taller de teatro de... Bueno, no sé si decía el nombre por lo que lo conocen los alumnos, Paco, o digo el Gamberro. ¿El Gamberro te gusta más? Bueno, pues como dice Paco, el nombre Gamberro es Historia para no dormir. Para no dormirse. Para no dormirse. No sé por qué será. Y el nombre oficial, Historia Creativa. Dar la bienvenida a nuestro señor alcalde, don Juan Manuel Valle Chacón, y a nuestro delegado de Educación, don Florián Ramírez Luna. Bienvenidos. Y, cómo no, dar la bienvenida sobre todo a los que hacéis posible este programa, que sois ustedes los alumnos del Aula de la Experiencia. Bienvenidos, y en especial a los alumnos que este año se incorporan en primer curso, que sé que la matriculación no ha sido nada fácil, que habéis tenido mucha paciencia, os lo agradezco. De aquí también agradecer enormemente a la Asociación del Aula de la Experiencia, encabezada por su presidenta Mila, por el gran esfuerzo que han hecho en el tema de matriculación. Y quería también agradecer a dos alumnos que he tenido en práctica, a Carlos y a Rocío, que se han portado magníficamente, no mucho más allá. Si sus padres nos están viendo, sentirse orgullosos porque tenéis 2 hijos de 10. Y nada, le voy a pasar la palabra aquí a nuestro delegado, don Florián, para que él dé comienzo al acto. De acuerdo, gracias David. Nada, darle la bienvenida esta tarde ya al comienzo del curso 2025-2026, que sé que no me cabe duda que lo estabais esperando con mucha ansia, el comienzo del curso como todos los años. Y bueno, ya son varios años los que he tenido la suerte de dirigirme a vosotros como delegado de Educación. Sabéis de sobra qué es lo que pienso del Aula de la Experiencia, de este proyecto tan maravilloso que os enriquece a vosotros, pero también nos enriquece a nosotros lo que hacéis en el aula como pueblo. Y hoy pues me quería centrar sobre todo en el nuevo alumnado que empieza este año de primero, que ya verán cómo se van a enganchar rápidamente al aula, cómo vais a ver cómo funciona la asociación, los talleres que hacen, la vida que esto da, y seguro que vais a disfrutar muchísimo del aula y vais a estar muy contentos de la decisión que tomáis de empezar este año con nosotros. Y bueno, muestra de todo esto que digo, pues es un poco lo que a continuación veremos, que es la presentación de este libro que ha hecho el taller de escritura creativa de la mano de Paco, al cual aprovecho para felicitarlo, a él y a los alumnos por este trabajo, y darles las gracias por estar siempre disponible y siempre empujando y siempre de la mano de la delegación para que nuestra Aula de la Experiencia sea a día de hoy lo que es, ¿no? Y con esto y deseándole y dándole la enhorabuena a los próximos alumnos, que ahora vamos a pasar a darle su reconocimiento por llevar 10 años ya en el aula. Pues nada, felicitarlos, aunque ahora lo haga personalmente uno a uno, pero felicitar a todos, a alguno que no ha podido venir por alguna causa, también felicitarlo desde aquí, y animaros a los siguientes a que estéis esos 10 años y os llevéis
vuestro reconocimiento también, ¿vale? Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues como bien ha dicho Florian, vamos a pasar a, bueno, pues a esos alumnos que gratamente han cumplido 10 años, que tenemos un cariño especial, tanto ellos conmigo como yo con ellos. Y nada, darle la enhorabuena porque llevar 10 años en un programa de este tipo no es nada fácil y sobre todo llevarlo como lo habéis hecho ustedes, que habéis estado implicados en todo y cada uno de los proyectos de alguna de las maneras, seguir empujando muy fuerte al programa del Aula de la Experiencia y sobre todo por vuestro afán de divulgación de lo que es el aula aquí en los Palacios Villafranca. Pues nada, vamos a pasar con la primera alumna. Nos ponemos para Teresa Vaquero Caballero. Era una chiquilla cuando entró, ¿eh? Y lo sigue siendo, Aurora Vejines Rincón. A nuestra delegada Rosario Dorado Moya. Carmen Gador Fernández Álvarez. Al delegado Antonio Fernández Sotelo. ¿Cómo se nota que está acostumbrado al teatro? Don Francisco García Durán. Don Manuel Caramelo Gómez Sánchez. A nuestra querida Antonia González Vilche. Y a su Antonio. María José Hernández Romero. ¿No ha venido? Vale. Mercedes Hidalgo Pérez. Tampoco. Vale. Pues vámonos a Francisca Moreno Ramos. La última hora. Rosa Parrales Vasco. Rosa Moreno Ponce. Ponce Moreno, perdona.
María Elena Pino Rodríguez. Margarita Valvieso Monje. Valvieso Monje. Mercedes. ¿Me ayudáis? Mercedes Salgado Campos. Qué guapo, mis niños, ahí. Ahora vamos a dar paso al artífice de esta obra que nos van a presentar, del taller para no dormirse, como bien ellos mencionan. Francisco Toledo, Paco para los alumnos y para nosotros. Te doy la palabra. Pues muchas gracias. Vamos a ver, en principio la parte que viene ahora de exposición de este trabajo realizado ya en 2 temporadas del taller de historias para no dormirse, lo vamos a desarrollar de manera colegiada. Yo voy a estar aquí al principio dando un poco la tabarra como profe de historia, pero después pues compartiremos con los integrantes del taller. Al finalización del acto, recoger el libro, porque va a estar ahí a disposición de cada uno de nosotros para disfrutarlo. Mientras tanto, pues no se ha repartido para que no os entretengáis y no os pongáis a leer en medio de la conversación, ¿no? Antes de empezar, tengo aquí un poco el momento que yo le he comentado a los integrantes, a los alumnos del taller, que es mi momento reivindicativo como profesor de historia. Antes que nada, agradecimiento, como siempre, al ayuntamiento, porque volcado con el proyecto, y el proyecto sigue adelante de una manera absolutamente clara, tal y como se ve este salón de pleno lleno. La universidad, es evidente que el proyecto es universitario. Desde el primer momento que se puso en marcha, la Universidad de Sevilla ha tenido a gala este programa provincial de llevar a las diferentes sedes de la provincia lo que es la universidad. Y es una apuesta que, os lo digo claramente, no existe en ningún lugar de las universidades españolas. Estoy en contacto con algunas otras universidades a nivel del Estado, y todas ellas tienen sedes centrales, sedes en las capitales, pero no esta dispersión de la universidad y llevar la universidad a los centros con ciertas dificultades para comunicarse con las ciudades. Este programa provincial es verdaderamente único como proyecto. Diputación y Junta de Andalucía, porque como instituciones que soportan también el programa a nivel provincial, sus proyectos de luchar contra la soledad no deseada y todo lo que es participación activa de las personas mayores, la llevan a gala, y aunque no están aquí presentes, pero es obvio que se les reconoce. Y entrando a pie de obra, muchísimas gracias a la Asociación del Aula de la Experiencia de Alumnos y Exalumnos de este proyecto, porque complementan muy correctamente todo lo que se viene desarrollando a nivel académico, a nivel formativo, a nivel universitario en el aula. Con lo cual, pues hay que reconocer que su tarea es insustituible a la hora de completar, sobre todo la formación en algunas materias. Al profesorado lo empezaréis a conocer a partir de mañana, y eso pues también hay que darle un poco de presencia a ese cuerpo de docentes, de los cuales pues vais a disfrutar
a lo largo de todo el curso y que van a aportar pues conocimiento de lo más variado, ¿no? Y me he dejado para el final al agradecimiento fundamental, a vosotros. Sin los alumnos esto no existiría. Es la condición básica. Lo he puesto al final, pero posiblemente tendríais que estar al principio. Porque verdaderamente soy el sostén, el fundamento y la base por la que se hace este proyecto y por la que se ha creado esta realidad, ya se puede decir que social y humana, que en los Palacios de Villafranca ha dado y está dando su fruto. Aparte de agradecimientos, viene ahora, como yo os he dicho, mi parte reivindicativa. En este caso no tiene nada que ver con el proyecto. Tiene que ver con mi tarea como historiador dentro del aula de la experiencia. Yo no soy de los Palacios. Primer inconveniente de meterme en hablar de una historia local que evidente me he tenido que documentar y en contacto con compañeros y especialistas, en este caso agradecimiento a Julio Mayo y a Fernando Beginé, porque parte de la documentación que hemos estado utilizando en el taller pues ha salido de su trabajo de investigación y de búsqueda con respecto a la historia local. Pero me atrevo en cierta medida en cuanto que llevo muchos años ya aquí, en este caso soy alúa, dentro de la terminología desconocida, pero para los que no soy de aquí de los Palacios, pero bueno, a bien llevado. El otro día comentaba a los compañeros, a los alumnos, estos días como ha llovido, una vez cogí el coche y de pronto me veo una alúa pegada en la ventana, en el cristal del coche y digo, ya están por ahí volando las alúas buscando otro sitio donde echar raíces. Bueno, pues en principio soy un poco intruso, pero en todo caso válido a la hora de exponer pues lo que es una reivindicación desde el punto de vista histórico. Cuando yo llegué a los Palacios, una de las primeras frases que me llegaron es que era un pueblo sin historia. Eso se ha venido repitiendo de manera reiterada. Y bueno, yo no vivía aquí, trabajaba en el Trobá y venía a Sevilla, no tenía en este momento más cercanía que lo que me hablaban los compañeros de profesión, ¿no? Por eso yo he puesto ahí, en esta primera imagen que veis ahí, un pueblo con historia. Porque verdaderamente eso nunca existe, nunca hay ninguna localidad, ningún colectivo que no tenga una trayectoria en el tiempo y que haya verdaderamente vivido y pasado múltiples circunstancias, ¿no? Lo que ocurre es que aquí en este pueblo pasa esto, pero sin memoria, porque hay un problema. El problema de la historia tiene una raíz verdaderamente muy compleja, pero para afianzar la historia se necesita que los recuerdos pervivan, que exista un soporte humano que sea capaz de trasladar las vivencias, las experiencias de generaciones anteriores en las generaciones siguientes. Para traspasar los recuerdos hay muchas estrategias. Nuestra familia, cuando nos reunimos, contamos nuestras historias anteriores y eso pues sirve para la propagación. Pero hay otro elemento que ya como especialista en la materia, hay otro elemento para reforzar esa memoria y que son los hechos físicos, las realidades en las que la población se ve reflejada, los espejos en la historia, circunstancias y situaciones que si no se mantienen, la historia desaparece. En cuestión de 2 o 3 generaciones, ya lo que tú le cuentas a tus nietos les puede sonar a chino. Si no hay nada que soporte el recuerdo. Por eso yo he traído aquí unas cuantas imágenes a reivindicar. Por ejemplo, eso que estáis viendo. Hoy es un aparcamiento de coches. ¿Y por qué lo traigo? Simplemente porque este año, cuando hablemos en el taller de Historia Creativa, nos vamos a mover en la fecha en la que se fundó no ese colegio, pero sí esa realidad educativa en los Palacios, que era la Fundación Vaquero. ¿De hoy qué queda de la Fundación Vaquero? Pues el nombre del colegio nuevo, pero realmente ese edificio pues desapareció. No sé si alguna vez habéis visto esta foto también. Porque antes de haber agua en las casas, en los palacios había pozos.
Y los pozos simplemente es el reflejo de una realidad histórica vivida por la colectividad de los palacios. En algún lugar de este pueblo, de nuestro pueblo, se encuentran esos pozos, tapados, evidentemente, pero no hay ni una señal a nivel de superficie que tú puedas identificar ese objeto. Bueno, más. Esta es muy antigua, pero ¿recordáis las casas que quedaban con el techo de pasto? Pues también es una parte de nuestra historia. Hablamos de algo que no existe, ni siquiera una pequeña muestra de cómo fue. Bueno, hubo un intento en el Parque de las Marismas de crear allí una especie de modelo, pero aquello fue un poco vandalizado y no prosperó. De todas maneras, existe. Y otra más. Este es un edificio que se construyó en 1502. Y no está la casa en donde vive la familia Varela. Pero evidentemente la historia ha pasado por encima de ese recuerdo colectivo. Pues mirad, como esa es mi reivindicación de que es conveniente mantener lo físico porque eso alimenta el recuerdo y eso favorece la historia, os traigo una muestra que queda muy cerquita de aquí. Eso, camino de Utrera, hay una casa de bomba a punto de caerse, a puntito de caerse, porque fue el lugar donde los palacios y Villafranca tuvieron su primera agua pública, viniendo de los pozos que se encuentran en esa zona de la Romana. Y de hecho, me acerqué en la foto y están esos azulejos que nos dicen cómo se llamaba esta localidad antes de ser los Palacios y Villafranca. Se llamaba Villafranca y los Palacios. Eso no lo voy a contar aquí, porque eso forma parte del curso del taller de Historia Creativa que este año pues, vamos a desarrollar en Marchenilla. Pero que conste que si eso desaparece, desaparecerá una seña de identidad de un tiempo que ya se ha ido. Preservarlo, pues supongo que dependerá de las posibilidades de actuar sobre ese recurso físico y esa posibilidad de mantenerlo en el tiempo. Este es mi momento reivindicativo. Me gustaría que en un momento determinado, esto que no deja de ser ahora mismo fotografía, pues nos resultara cómodo de encontrarlo de manera habitual y poder disfrutar de cómo la historia se puede reflejar en lo físico, ¿no? Esto que yo os he puesto está en el término de Utrera, pero supongo que el encuentro entre los ayuntamientos se podría hacer para preservarlo, porque ya os digo, eso está a punto de caerse, con lo cual luego resultaría complicado. Comenzamos el proyecto, comenzamos la exposición en sí. El trabajo que hemos estado haciendo durante el curso pasado es el segundo, porque hubo un primero, el curso 23-24, 24-25, 25-26, 23-24, que trabajamos sobre los palacios. Tenemos que ponernos un poco en faena de pensar cómo era la historia en estos tiempos que yo estoy diciendo. Estamos hablando de 1371, de 1501, hace 500 años, más de 500 años. Había dos poblaciones, sobre todo en la segunda parte de la historia. Y la primera población que aparece fue los palacios del Atalayuela, que se desarrolla en torno a la colina que hay en alrededores de la plaza de Murube, de lo que es el castillo, lo que es la iglesia. Ahí se desarrolla ese núcleo poblacional, 1371. A esa historia le dedicamos el primer curso del taller de Historia Creativa. El grupo de alumnos, aquí hay algunos que estuvieron en él, desarrollamos lo que fue una historia recreada sobre lo que significaba ese lugar desde el punto de vista histórico. Y luego está el otro, el que el año pasado pues estuvimos trabajando, que era Villafranca de la Marisma. Con ayuda, evidentemente, de los alumnos que estuvieron desde un principio enganchados a este proyecto. Tanto los que titularon desde el principio, porque me soportaron desde enero hasta mayo, y luego julio, agosto y septiembre también, pues lógicamente a ellos se debe gran parte del trabajo que se ha hecho. Y luego, posteriormente, a los colaboradores.
los colaboradores en una parte del libro que hablaremos ahora a continuación y que hay que reconocer pues también que cumplieron su función en sí, ¿no? Porque a lo que nos dedicamos fue a esto, fue a esta fecha, 1501. Nace Villafranca de la Marisma. Una vez estudiado una población, pues nos pusimos a estudiar la siguiente, la otra población. Hasta 1501 no hay constancia documental de que existiera ninguna otra población en el entorno porque no había reconocimiento, podríamos decir, institucional u oficial de la existencia de esa localidad. Pero en 1501 pasa algo a lo cual pues hay que agradecer a los investigadores y documentalistas que se produce lo que es la Carta Puebla de Villafranca de la Marisma. 1501, el Cabildo Municipal de Sevilla decide crear una nueva población. 1501. Y nace Villafranca de la Marisma. Esta es la portada del libro que nos vamos a llevar. El contenido va de eso, va de la historia. Lógicamente, la realidad la vamos a contar entre todos. Yo ya llevo hablando aquí mucho tiempo y es evidente que tenemos que compartir los micrófonos y el agua y la falta de saliva en la boca para contarnos y enterarnos de qué va. Por eso yo pido, por favor, Isabel, Aguasanta, Juan, veniros conmigo y vamos a dar la clase hoy desde aquí. Yo sé que durante el curso pues me habéis aguantado allí en Marchenilla, pero ahora esto me lo tenéis que pagar en formato profe. Ya os digo que los alumnos integrantes del taller se prestaron siempre desde un principio a mis andanzas y a mis propuestas, y en este caso pues tenemos aquí la presencia más real de que nos van a contar cómo se trabajó, cómo se trabaja en el taller de Historia Creativa, Historias para no dormirse, cuando queráis. Buenas noches. Nosotras vamos a explicar brevemente la manera en la que hemos trabajado en el taller de Historia Creativa. Todo empezó cuando después de las vacaciones de Navidad tuvimos la primera sesión y Paco nos presentó el programa y la planificación del contenido. Pareció algo complicado, pero empezamos. Después, el primer día en las clases de historia, todo se vuelve fascinante. No se trata solo de aprender hechos o fechas, se trata de descubrir la historia que nos rodea y que muchas veces pasa desapercibida. Y nos organizamos, aunque tuvimos nuestras dudas al principio. Paco nos dejó muy clarito la base del taller, era profundizar en el tema que nos iba a ocupar, la creación de Villafranca de las Marismas, a partir de 1501, que ya llovió. Y para ello trabajamos con herramientas de investigación histórica que hemos utilizado durante todas las sesiones. La Biblioteca Municipal Generación del 27, el Google Académico y el Google Normal, y nuestro gran descubrimiento, la inteligencia artificial y el chat GPT. Es verdad, Aguasanta. Hemos pasado momentos inolvidables en la biblioteca de la generación del 27, consultando el libro del Becerro, aprendiendo detalles que nos conectan con nuestro pasado. El pasado día 20 de octubre dimos un paseo por las calles y rincones de Villafranca de la Marisma, observando y encontrando historias escondidas que nos llenan de orgullo. Os aseguramos que las sesiones en el taller de Historia Creativa despiertan la curiosidad y enseñan que aunque nuestro pueblo no tenga grandes monumentos, sí posee una historia rica y valiosa. Y ahora os hago una confesión. Yo nunca habría imaginado, ni el mejor de mis sueños, que iba a estar aquí en la apertura del curso 25-26 con la publicación de un libro en el que he participado junto con mis compañeros. Es algo inaudito. El aula de la experiencia hace milagros. El año pasado estuve en primero y ahora mismo no sé qué me dará este año, pero seguro que algo bueno.
Así que para los que empezáis el primer curso, decid a todos lo que os ofrezcan que sí, ya sea del aula, de la asociación o del ayuntamiento, venga de donde venga, decir que sí, seguro que lo vais a disfrutar. Bueno, y el resultado de todo este trabajo que nos ha contado Isabel y Agua Santa es el libro que tenemos en nuestras manos. Toca disfrutarlo. Bueno, de todas maneras, lo tendremos cuando se entregue y lo tengáis por delante, ¿no? Era el método de trabajo, una investigación basada en documentación histórica. El libro recoge de alguna manera esa documentación y se le ha puesto pues la parte académica, la parte explicativa de lo que es la investigación desde el punto de vista bibliográfico y posteriormente lo que es la parte ya creativa, en la que se añade pues las realidades vividas a luz de esta historia. Lo han comentado las compañeras del taller en el sentido de que se genera una situación de conocimiento muy cercano de lo que es la realidad de un pueblo desde el punto de vista fundamental, que es la base bibliográfica, la base histórica, ¿no? Es lo que en principio se trata de explicar, es la creación de una idiosincrasia propia. Cuando, por ejemplo, se encuentran gente de los palacios en cualquier otro lugar, hablan del pueblo. Figuradamente se habla de un lugar, de un colectivo en donde se ha ido forjando a lo largo del tiempo toda una serie de circunstancias de confluencia de lenguas, de confluencia de pensamiento, de relaciones, de momentos muy cercanos y muy microscópicos que da la impresión de que no hacen historia, pero es el fundamento realmente de la historia, porque de lo pequeño se va nutriendo lo que luego va a ser históricamente relevante. Los grandes nombres, los grandes personajes, los acontecimientos más significativos del mundo tienen por debajo realidades humanas que se han conformado pues, a partir de una desgracia compartida, a partir de una fiesta acordada, a partir de unas relaciones vecinales de acuerdo con el objetivo común. Es vivir de alguna manera la realidad a pie de calle, a pie de obra, lo que configura realmente el sentido de la historia. Particularmente yo soy muy partidario de no fijarme tanto y ni demasiado en los grandes nombres y en los grandes acontecimientos, sino ir a pie de obra a conocer la realidad humana, cercana, de las personas que hacen día a día, en su lugar de trabajo, en su familia, en sus lugares de vivienda, hacen día a día esa realidad. Y el libro este trata de recoger ese sentido. Aunque hay capítulos que hablan de historia, hay otros que acercan esa historia y la hacen aterrizar. Es hacer idiosincrasia, es hacer un colectivo, es conseguir que de alguna manera la realidad de lo que ha sido a lo largo del tiempo en un lugar determinado, pues tenga hoy una seña de identidad que de alguna forma nos identifica como pueblo. De todas maneras, bueno, como van a salir personajes de la historia más adelante, me lo reservo para nombrarlo a partir de ahí. Pero tenemos que ahondar en este avance sobre el contenido del libro que nos va a acompañar durante todo el encuentro. En este caso, he hecho de nuevo manos de otros participantes del taller de Historia Creativa para que nos cuenten, para que nos identifiquen a los protagonistas de la historia, para que le demos y le pongamos lugar, cara y situaciones a aquellos que han hecho posible a través del trabajo colectivo que hoy podamos aquí presentar este libro. Por favor, Dolores, Julio, Victoria, acompañadme ahora en la segunda parte, segundo momento de la presentación del libro. Ya sabemos que en la fecha 1501 nace Villafranca de la Marisma, nos va a acompañar en lo que queda de velada. Pero en este caso, bienvenido a la presentación. Es recordar que este alumnado es volcado desde el primer momento en el proyecto de una manera absolutamente como tirarse a la piscina sin agua. Suponiendo que había agua, o se lo creyeron, o realmente lo hicieron de manera absolutamente casi de fe. Creyeron en lo que se estaba diciendo y, bueno, aquí estamos para exponerlo. Así que cuando tú quieras, Dolores. Vale.
Buenas tardes a todos. Nosotros estamos aquí para contaros lo que ha salido del trabajo realizado en el taller de su historia creativa en su segunda temporada. Y Julio, María Victoria y yo vamos a hablar de los protagonistas. Protagonistas en un sentido amplio, ya veréis. Yo quiero que nos acerquemos al lugar donde van a llegar estos nuevos pobladores. Venían de Estepa, de una aldea llamada Aguadulce, más de 100 kilómetros de aquí, más de 20 leguas en medidas de la época, y deciden salir de allí a la búsqueda de un futuro mejor para ellos y sus hijos, sabiendo que lo que se iban a encontrar no tenía nada que ver con lo que dejaban atrás. Como estamos viendo en la proyección, este es el paisaje a donde llegan, o parecido. La campiña que hoy conocemos era un lugar salvaje, asilvestrado, lleno de maleza y arbolado que había que desbrozarlo para ponerlo en cultivo. Y por otro lado está la marisma, ese paisaje horizontal que todos conocemos, pero que en 1504 nada tenía que ver con lo que vemos hoy día. Buenas tardes. Lo primero que quiero contaros es que los personajes de nuestra historia venían con muchas dudas. Se arriesgaron a cambiar una forma de vida que llevaban en su pueblo de origen, con muchas carencias, sin ilusión y sin ninguna perspectiva de cambio en el futuro, por el sueño de tener una vida mejor, aunque siempre con el temor y la duda que tuvieron al principio de poder fracasar al intentarlo. Pues de ahí salió una comunidad de vecinos muy unida, pues todos tenían más o menos los mismos problemas y adversidades, como fue la temida peste de 1507, en la que se construyó la ermita de San Sebastián, que como todos sabemos es el santo protector de dicha enfermedad. También sufrieron muchas inundaciones, ya que Guadalquivir y los demás ríos de la zona desembocaban en la marisma. Pero lo que más ayudó a estar todos los repobladores unidos fue tener al señor de los palacios de la Talayuela como enemigo común, ya que nunca renunció de adueñarse de Villafranca de la Marisma. Pero esa es otra historia que contaremos en el próximo curso. Y después de lo que nos ha contado Julio sobre la vida de aquellos primeros pobladores, ahora toca conocerlos. Como a mí me gusta decir, son personajes ficticios, pero históricos, porque los hemos creado siguiendo los documentos reales que hemos trabajado en el taller de historia creativa. Quiero que imaginéis a nuestros protagonistas, Elvira González y Diego Algarín. Eran un matrimonio joven. Ninguno pasaba de los 30 años cuando decidieron dejar su aldea de Aguadulce en Estepa para venir a esta tierra de la marisma. Y fue Elvira, la mujer, la que tomó la decisión. Ella soñaba con un futuro mejor para su hijo, lejos de la pobreza y del dominio del comendador. Diego, su marido, era un hombre bueno, trabajador y prudente, pero muy temeroso de los cambios. Sin embargo, movido por el amor a su familia y la esperanza, aceptó seguirla en aquella aventura. En el libro se cuenta con más detalle cómo juntos levantaron su nueva vida. Diego trabajando en el campo, cuidando del ganado y de las viñas, y Elvira cuidando de los hijos, de la casa y del corral, y un huerto que tenían al otro lado del arroyo de la Raya. Con ello hemos querido representar a tantas parejas anónimas que con su esfuerzo, su fe, su valentía, pusieron los cimientos de lo que hoy es Villafranca de la Marisma. De lo que se trata en principio es de reconocimiento de lo algo que conocemos de primera mano en los palacios a la hora de las repoblaciones, porque tenemos constancia y conciencia cercana en el tiempo de lo que es la repoblación de la marisma, con lo cual fue muy fácil en el taller de historia creativa hacernos creer que esta realidad que iban a vivir estos dos personajes ficticios, aunque históricos, como bien acaba de decir Victoria, pues vivieron las realidades que muchos hemos vivido cuando hemos trasladado de domicilio de un lugar a otro, en este caso aquí a los palacios. Es el libro, y ese es el objetivo por el que estamos. Ese que está proyectado ahí, esa es la portada, y me toca comentar un par de lo que os vais a encontrar dentro del libro, con la idea de que cuando entréis en él, pues vayáis con el ánimo dispuesto a conocer parte de la historia
que nos une a todos y a experimentar con los protagonistas pues lo que significa. Significa venir de un lugar desconocido, de un lugar conocido y entrar a formar parte de un espacio que no se sabía el futuro, cómo se escribía. Así que el libro estará en vuestras manos al final del encuentro y, lógicamente, tengo que hablar un poquito de la labor llevada a cabo por la edición Pangea. José está por aquí, agradecemos muchísimo la tarea que desde el momento en el que el primer borrador entró en sus manos, leyó, releyó, volvimos a revisar, volvimos a repasar. El libro ha estado hace un par de días ya disponible. Yo tengo y he tenido siempre la duda de que algo faltaba, de que algo fallaba, porque José en esto es bastante minucioso y se le agradece desde el principio a la hora de diseño y a la hora de presentación del contenido. Y bueno, tiene algunos pequeños fallos que yo quiero decirlo aquí, sobre todo porque yo tengo la culpa, y me refiero a nombres que entre el vaivén de documentación que iba y que venía, pues se me han escapado y es momento aquí de reconocer que Antonio Fernández pues estuvo como colaborador en podcast y no está en el libro. y luego Victoria, no te lo he dicho hasta ahora, pero yo decididamente le cambié el nombre a tu hijo. No es Pablo, se llama Juan Manuel. ¿Juan Manuel? Juan Manuel. No José Manuel. No José Manuel, esta vez Juan Manuel. Digo, si es José Manuel, queda en la familia. Juan Manuel no. Bien, son situaciones que de revisar una vez y otra vez el libro, pues se te escapan. Verdaderamente vais a leerlo y vais a encontrar seguramente algún que otro, porque te acostumbras a leer el error y pasas a la siguiente página y pasas a la siguiente página. En fin, se trata únicamente de anécdotas que en las ediciones de libro, pues eso que nos llevamos. Y luego quiero pararme un momentito en la portada. La portada es absolutamente original. No está sacada de ningún lugar de Internet. Es una creación artística de una persona que yo le pasé el libro cuando estaba en borrador y que entendió perfectamente qué es lo que tenía que reflejar allí en esa portada. Y con su técnica artística, ilustradora profesional y de manera absolutamente exquisita, ha creado ese primer mapa de Villafranca de la Marisma. Gracias, Leonor. A partir de ahora, el mapa puede ser utilizado en los palacios de Villafranca como una muestra de que se puede hacer cartografía y se puede crear una cartografía, siempre teniendo mucho respeto por lo que es la información histórica que la documentación ofrecía. Concretamente, ya lo adelanto, en el libro hay un capítulo que es la llegada. Y en la llegada hay un mapa, este mapa, pero con detalle, con leyenda, con un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, que ilustra situaciones y toponimia del momento de 1501 en el que se comienza a crear Villafranca de la Marisma. Cuando tengáis el libro, pues con paciencia ir recorriendo las páginas, y quería hacer mención al mapa porque al ser original y al estar creado por una ilustradora, pues creo que hay un valor añadido en el libro que tiene que ser contemplado. Y luego tenemos a este personaje, porque el libro empieza: yo, Francisco de Orellana, y repite otra vez más adelante: yo, escribano del Cabildo Municipal de Villafranca de la Marisma, y más adelante en otro capítulo, yo, Francisco de Orellana, es el narrador, es el personaje real, histórico, creador de la copia que ahora mismo se dispone como documento de la Carta Puebla de Villafranca de la Marisma de 1501. Tuvo esa lucidez de rescatar el documento antiguo y hacer una copia. Lo hizo siglo y pico después de que el documento hubiera salido del Cabildo Municipal de Sevilla, y lógicamente tenemos que hacer aquí un
ejercicio de reconocimiento a esta persona que, en principio, no es que no desconociéramos, sabíamos que existía alguien que salvó ese documento, pero ya se le ha puesto nombre y apellido, Francisco de Orellana. En 1631 copió el documento antiguo y es el que actualmente se tiene como base de demostración que la historia de Villafranca de la Marisma comienza en 1501. Sin este personaje, este sí se ha sacado de internet, no es el original. Sin este personaje, pues seguramente gran parte del trabajo que hemos estado haciendo pues no tendría mucho sentido, porque él el alma de la creación de ese documento que recoge pues todo lo que significó esa Carta Puebla para la parte de Villafranca. Así que para Francisco de Orellana se merece que en algún lugar de Villafranca de la Marisma, ese espacio de los palacios que es Villafranca, pues hubiera alguna representación en la que se le identificara al autor de la copia de la Carta Puebla correspondiente a Villafranca. Así que, Juan Manuel, creo que falta por ahí un mural en algún sitio para que ya sea o en la Santiago Era o en el banquillo, en el banco del Campillo del Banco, por esa parte. Tiene que haber en algún sitio, un rincón, una esquina, algo en donde se pueda poner la silueta o la idea o la frase o el documento que Francisco de Orellana pues sacó del riesgo de pérdida y lo puso en valor en los archivos. Bueno, pues de lo que se trata en este caso es que cuando entréis en el libro vais a encontrar capítulos que narra Francisco de Orellana y que son los históricos, son los que están basados en documentación histórica, lo que cuenta la historia documentada, y luego intercalándose con esos capítulos de pura historia, pues se encuentra la historia de los protagonistas, de los cuales pues ya hemos hablado algo de ellos. De lo que se trata es que el libro lo veáis con dos perfiles, el perfil histórico y el perfil ficción histórica, basada en la historia, pero protagonistas ficcionados. Pero bueno, todavía queda una sorpresa más del libro. Y la sorpresa en este caso viene en cuanto que yo lo he llamado como el momento podcast del libro. Un momento que en este caso pues nos lo van a contar pues 3 colaboradores del taller, Jesús, María Jesús, Luis, Juan, de nuevo. Pues nos retomamos, nos recambiamos y vamos a ver ese último momento, lo que significa para entender ya el redondel del libro, una vez que hemos visto pues que se desarrolla un trabajo, que está organizado, que se investiga, que hay documentación por medio, que hay tiempo de trabajo, sugerencias mías y mucho trabajo de ellos, implicados de principio a fin, y llegamos al momento final de la presentación y en este caso también del acto, porque de lo que jugamos ahora es a llevar esta información histórica en un formato novedoso, de todos conocidos, que es el formato podcast, que en este caso, pues, María Jesús, cuando tú quieras, tienes la palabra. Buenas tardes. Ya hemos hablado bastante del libro, pero como ya sabéis, el libro guarda un secreto, los QR. Los QR, que como ya sabemos son esos cuadritos que si tú los enfilas con tu móvil, pues escuchas lo que te interesa. Pues ahí, en esa parte de la historia, en esos cuadritos, hay parte de la historia de Diego y de Elvira. Pero yo estamos aquí, Luis y Juan, para responder a una pregunta que seguro que anda brujuleando por vuestras cabezas. ¿Por qué hacer podcast de esta historia? Luis, como ya lo conocéis, me va a ayudar a responder a esta pregunta. Pero antes de seguir, me gustaría decir una cosita.
Aquí cabe un agradecimiento a Radio Almudaine, ¿verdad, Paco? ¿Verdad, Paco? Me ha pillado. No, Radio Almudaine está invitado, desde principio a fin. Es evidente que está invitado y el reconocimiento es innegable, sobre todo en esto que vamos a desarrollar aquí del momento podcast. Sin Radio Almudaine no hubieran podido hacer mucho. Porque Radio Almudaine ha puesto desinteresadamente a nuestra disposición su estudio para que hayamos podido grabar estos podcasts. A ver, María Jesús, ¿cuál era la pregunta? Ah, sí, que ¿por qué hemos hecho podcast de esta historia? Pues mira, la primera razón que se me ocurre es por comodidad. Mientras paseamos, conducimos, estamos en la cocina, escuchamos las historias y hacemos otras cosas. Es útil. Cuando leemos un libro, lo imaginamos. Cuando escuchamos un podcast, es como vivirlo, ¿no? Otra explicación que se me ocurre, como estamos en el aula de la experiencia, es una manera de demostrar que no le tenemos miedo a aprender cosas nuevas. Y si hay tecnología por medio, pues también. ¿Qué más quieres que te diga? Bueno, también que grabáis divertido y vemos cómo el trabajo en equipo tiene resultado. Aunque de experiencia en grabación tenemos en el taller las voces de los dos protagonistas de la historia, Diego Algarín y Elvira González. Venga, venid aquí y contadnos la historia. El formato podcast, como sabéis, obliga a movimiento de voces y personas. Este movimiento lo hicimos en el estudio de grabación de Radio Almudaine, no sé cuántas veces, entrando, saliendo, volviendo a entrar, volviendo a salir. Radio Almudaine. No sé las veces que fuimos, pero siempre me quedará la primera vez que entré en el estudio de grabación y Paco me situó enfrente a un micrófono. Y teníamos un técnico de sonido solo para nosotros. Cada uno de los que íbamos a grabar, con su texto por delante, nos decían, tranquilo, no hay prisa por terminar ya. Si te lía con las palabras, se para y repetimos. Para mí, ponerle voz a Diego es como vivir su historia, desde su duda antes de venirse a Villafranca de la Marisma hasta el momento en que es elegido alcalde de la villa, que ya os lo he dicho al final de la historia. Ha sido todo un mundo nuevo para mí. Y me ha gustado. Listo para este nuevo curso, volver a Radio Almudaine. Al que tenemos que agradecerle la manera en que ponen a nuestra disposición sus instalaciones, ¿verdad, Diego? No, Diego no. Diego no, Julio. Es que hemos repetido tantas veces los nombres que yo le digo más veces Diego que Julio. Pero no solamente yo, mis compañeras también. Lo hemos bautizado. Bueno, a lo que iba. Si tengo que elegir algún momento inolvidable del taller de Historia Creativa, fueron las grabaciones. Esperar en la sala de reuniones, preparar los textos entre todos, entrar en el estudio, ponerte delante del micrófono, los cascos. Ha sido una vivencia preciosa. Estoy deseando de volver. Porque a mí me ha gustado mucho ponerle la voz, es que me ha encantado, ponerle la voz a Elvira, expresar su decisión de buscar un futuro mejor para su familia, poner sentimientos en los momentos malos, en los buenos. Qué experiencia más bonita. Otra de tantas que nos brinda el aula de la experiencia. Y seguro que os estáis preguntando, ¿por qué no están en podcast todos los capítulos del libro? Pues porque si los hacemos todos, no leéis el libro. No, es broma. Yo espero que cuando lleguéis a casa tengáis un ratito, en fin, cuando se pueda, os vais a poner en modo lectura. También tengo que decir que hacer un podcast lleva su tiempo. Paco en todo este tiempo no ha parado. Él se echó el trabajo a la espalda durante las vacaciones de verano y nos los ha ido mandando poquito a poco. En julio, agosto y septiembre, que grabamos el último capítulo. Y un detalle importante. Como ha dicho María Jesús, podemos escuchar 3 capítulos del libro, La decisión,
la llegada y la mañana de San Juan en YouTube, a través de los QR que podéis encontrar en el libro. Y ya sabéis, dedito para arriba, que tenga muchos likes. Bueno, y como veis, las voces son nuestras. Ya hay otras que se ofrecieron voluntariamente. Antonio Fernández, Gerardo León, Pablo Amuedo, alguien más, así, David, nuestro coordinador, Florian, el delegado de Educación, y hasta el alcalde Juan Manuel no se libró de pasar por los estudios de grabación. Bueno. En este libro han trabajado mucha gente. Y si queréis formar parte de esta historia, solamente nos queda deciros que hay una posibilidad de que conozcáis la historia de Villafranca de las Marismas. Y no es otra que acompañarnos en los paseos que el taller de historia creativa que tan estupendamente dirige Paco Toledo ha programado por los lugares donde se vivió esa historia. La historia de los nuevos pobladores que a partir de 1501 empezaron a llegar a Villafranca de las Marismas. Muchas gracias y buenas noches. Viva Villafranca de la Marisma, con palmas al compás, somos historia. Viva de este pueblo, que late de verdad en clase de historia. Empezamos 6 alumnos la aventura, con Paco Toledo y su gran sabiduría. Miramos el pasado con dulzura y el alma del pueblo encendida. Viva Villafranca de la Marisma, ole yola con palmas al compás, somos historia. Viva de nuestro pueblo, que late con orgullo y con verdad. Parecía difícil al comenzar, pero la curiosidad nos dio alas para volar, buscando en los libros, mirando el lugar, qué bonita historia teníamos que contar. No hay monumentos de piedra ni de cristal, pero hay corazones llenos de bondad. Cada calle cuenta algo especial y es, amigos míos, no se puede olvidar. Viva Villafranca de la Marisma, con palmas al compás, con alegría seguimos creando historia con nuevos alumnos cada día más. Ole, 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 con palmas al compás. Bueno. ¡Qué bonito! Isabel, qué bonito. Bien, el resultado final es obra de los que están aquí detrás, todo el trabajo conjunto, pero el ChatGPT y la inteligencia artificial ha ayudado a que Isabel López le ponga letra, a que Victoria le ponga las imágenes y yo he hecho el corte y pega del vídeo. No hay más. Tiene su mérito. Vale, pues ahora me dice David que le paso la palabra a él, que tiene que terminar esta cosa. Bueno.
Nivelazo, ¿no? Estos compañeros están poniendo ya cada vez el listón más alto, Paco. Bueno, nada, vamos a pasar la palabra. Todos los años hay un alumno del curso de primero que le da la bienvenida a los compañeros que este año se incorporan y, bueno, nos tiene unas palabras que tiene ahí preparadas. Luis, ¿te vas al atril o lo haces de ahí, como tú quieras, donde tú estés más cómodo? Buenas noches. Es un enorme placer estar aquí para daros la bienvenida. Y sobre todo también a los nuevos alumnos que se incorporan al primer curso del aula de la experiencia. Mi nombre es Luis y soy alumno que comienza su segundo curso. Eso sí, el año pasado estaba igual que ustedes, ahí sentados y con cierta incertidumbre y sin saber muy bien dónde me metía. Por eso estoy aquí y como alumno del aula de la experiencia os quiero dar la bienvenida a este maravilloso mundo de la cultura. Y como dije, mis compañeros y compañeras de grupo comenzamos nuestro segundo año, o mejor dicho, nuestro segundo curso del aula de la experiencia. En el primer curso me sentí muy satisfecho. Conocí gente nueva como a otra gente que ya conocía. Fue un curso para mí muy instructivo. Me abrí delante de personas que desde el primer momento me inspirasteis confianza. Ya yo era un poco receptivo, porque aunque soy abierto, nunca me expresaba con tanta sencillez. Mi intuición de siempre me guiaba al momento más preciso para poder ser abiertamente yo mismo. No era capaz de ser el primero en expresar los sentimientos con sinceridad. Nunca me daba la circunstancia valor para sincerizarme ante los demás, como para hablar o recitar en público. Soy una persona del montón, pero siempre intentando tener la cabeza en mi sitio y fuera en parte de ese montón. He aprendido mucho sobre las personas y he aprendido mucho con las clases de los profesores, que con su habilidad y sabiduría han sabido sacarnos, plantar y hacer germinar la semilla del aprendizaje, que ya con los años muchas personas dábamos por perdida esa capacidad y ganas de cultivar la memoria. Cada persona, hasta la más cruel, tiene su lado sensible, porque esa sensibilidad la llevamos cada cual en nuestros genes. Es una de las bases para saber escuchar y aprender. Me enorgullece, digo, de estar aquí y con gente que soy en cierto modo como parte de una gran familia estable. Este nuevo curso espero que sea igual de satisfactorio que el anterior, o mejor aún, si cabe. Porque lo bueno tiende a ser cada vez mejor y a hacer mejores a las personas. Si me lo permitís, compañeros, en el nombre de todos nosotros, los alumnos de primero del curso 2024-2025, gracias a nuestro coordinador David Blanco por ese empeño, paciencia y perseverancia para sacar lo mejor de todos nosotros y sabernos motivar cuando ya se daba por concluido, en cierto modo, nuestra capacidad e interés para seguir aprendiendo. Como gracias también y por lo mismo a los profesores Fernando Vejines, Historia Local, Manuel Salgado, Psicología, Rodrigo Viguera y Jesús Domínguez, Soluciones a la insolvencia en tiempos de crisis, Pablo Mayorga, Tecnología y Poder, Inventos, Cristian, Cómo sobrevivir en Francia, Francisco Manuel, Energía, Paco Toledo, Historia desde la prehistoria, Carlos Pons, Historia de España, la verdad. Como ya digo, gracias a ellos, por su paciencia y su arte en ser tan explícito en su clase y sabernos sacar ese interés que con los años dejamos de tener. Gracias también a Mila, que siempre está dispuesta
disponible a responder a cualquier consulta y que con la amabilidad que le caracteriza siempre nos sabe responder como poesía que nos llega al alma. Gracias a ti también, Victoria, por ser una jefa de grupo tan competente. Gracias, compañeros, compañeras, conocido y por conocer, por vuestra amabilidad, porque entre todos, a mi parecer, nos sentimos como en una gran familia llena solo de comprensión y seguir en el camino del aprendizaje. Esa es la cultura. Espero llegar a tener que decir muchas veces esa frase mágica que tanto nos motiva y hacemos motivar, que es lo de te quiero, una frase tímida y que es de buen sentir y cuesta tanto y tantas veces pronunciar. Gracias, gracias, gracias por la oportunidad de sentirnos útiles. Y ahora quiero dar paso a nuestro profesor Paco Toledo, la persona que ha sido el promotor de este mundo cultural y que tanto bien está haciendo a tantas personas, a vida y por haber. Es una persona que te hace enamorar de sus enseñanzas y que tanto bien hace a las personas que necesitaban ese mundo maravilloso que es la cultura. Paco, es un placer el tener el honor de poderte ceder la palabra. Os vaya a enterar. Lo que os viene encima. Le reñí desde el principio al final de que esto iba de presentación de libro. Mi palabra va por vosotros, nada más. No hay absolutamente nada más que decir, porque si algo se produce en este proyecto es porque existe un vivero absolutamente vivo que facilita las tareas, facilita el trabajo y mantenerlo. Lo que corrijo y coincido totalmente con Luis en que soy verdaderamente la perseverancia en estado puro. Y eso pues ayuda, simplemente con una mirada, una disposición, una capacidad y una facilidad para decir sí a cualquier propuesta, pues permite hacer verdaderas maravillas. Y lo que se hace, lo que hemos visto aquí hoy, es simplemente una muestra de lo que se puede seguir haciendo a lo largo de este curso y de los próximos cursos. En este caso, pues agradecer la sorpresa y, por supuesto, desearos el mejor curso 2025-2026 para todos. Bueno, pues para finalizar os invito a que vayáis a vuestro sitio, por favor. Y normalmente, pues el acto termina cerrándolo don Jesús Plata, don Domínguez Plata, el director provincial del Aula de la Experiencia de Sevilla, la Universidad de Sevilla. Pero este año no ha podido estar aquí, está inmerso en las elecciones del rectorado y, bueno, le es imposible de estar aquí. De aquí os transmito su disculpa porque ya sabéis que a don Jesús le gusta estar aquí. Así que nada, vamos a cerrar el acto, como también de costumbre, con las palabras de nuestro señor alcalde, don Juan Manuel, por favor. Bien, pues buenas tardes o buenas noches a todas y a todos, compañeros de corporación, Paco, David. En primer lugar, disculpar a Jesús Domínguez Plata, que como decía David, pues es una parte importantísima del Aula de la Experiencia como el director dentro de la provincia y que además con los palacios pues siempre tiene un cariño y una entrega especial y eso se nota. Y bueno, pues hoy no ha podido venir y seguro que le pesará porque le gusta mucho venir a los palacios y contagiarse del entusiasmo de nuestro aula,
así que lo disculpamos. Yo, en primer lugar, bueno, pues daros la bienvenida a todos y a todas, a los 216 alumnos y alumnas que tenemos este año en el aula de la experiencia. Es el tercer año consecutivo que pasamos de 200 alumnos y eso pues nos hace convertirnos y consolidarnos como una de las sedes más importantes dentro de la provincia de Sevilla. Con nuestro coordinador, David, al que siempre le agradecemos su entrega y su dedicación y el cariño que le pone al aula. Una de las sedes, decía, más numerosas y también dinámica, de las más dinámicas. Y a eso pues contribuye tanto la motivación del alumnado, que basta con ver cómo os entregáis en cada una de las actividades, también la entrega del profesorado y la amplitud, la diversidad de contenidos que forman parte de la programación de cada uno de los cursos. También le quiero dar la bienvenida al equipo docente, que es una parte imprescindible, fundamental, por su motivación. Aquí tenéis a Paco, que es un reflejo, pero también a los que forman parte de todo ese equipo en los distintos cursos que tenéis. Y también, bueno, pues muy especial a las 4 nuevas incorporaciones, porque este año pues se nos incorporan 4 mujeres de los palacios, jóvenes y muy preparadas. Y eso yo creo que es un elemento importante que merece destacarlo. Raquel Mauriño, Valme Luna, Isma Fierro y Almudena Carneiro. Porque además las dos últimas, tanto Isma como Almudena, pues las dos fueron o han sido jóvenes del año aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento. Isma lo fue en el año 2012 en reconocimiento a su carrera como artista, que ella ahora ha aprobado las oposiciones y es profesora, y Almudena pues por su investigación científica en el mundo de la sanidad con la apnea del sueño, y que fue joven del año el año pasado, el año 2024. Así que vaya a poder disfrutar de su enseñanza y compartir con ella pues un montón de horas. Felicitar, como no, a los alumnos y a las alumnas que habéis cumplido 10 años en el aula de la experiencia. Se dice pronto, 10 años. Yo todavía recuerdo cuando allá en el año 2012 pues nos lanzamos para que en los Palacios de Villafranca tuviésemos una iniciativa tan enriquecedora como el aula de la experiencia, por la que han pasado tantos cientos de personas. Y bueno, yo creo que el mejor reflejo de lo que aporta el aula de la experiencia a tantos palaciegos y palaciegas, sean alúa o no, a tantos palaciegos y palaciegas, pues que los últimos cursos de formación continua pues son los más numerosos y os resistís a dejar el aula de la experiencia, afortunadamente. Felicitar a Luis Díaz también por las palabras, el discurso que ha tenido en representación de todos los compañeros y compañeras del aula, y que yo creo que en sus palabras pues refleja lo que representa para todos vosotros. Enhorabuena a Paco, como siempre, y al alumnado de ese taller de historia creativa. Yo tengo el libro, a mí me lo han dado antes, así que a vosotros os lo entregarán. He comprobado que funciona bien el código QR. Me he leído la mitad esta tarde antes de venir a este acto y le doy la enhorabuena sinceramente a Paco, porque coincido en algunas de las inquietudes que él tiene y que ponen en valor aún más pues que como una actividad más dentro del aula de la experiencia, pero se ponga hincapié en poner en valor nuestra historia. Y lo haga además con la implicación del alumnado y para compartirlo pues a través de este libro, que va a quedar ahí y que son documentos que nos ayudan pues a que cuando vengan los más jóvenes pues no ocurra lo que le ha ocurrido a muchas generaciones de palaciegos, que se han criado diciendo que los palacios no tenían historia. Y yo siempre me he rebelado antes de ser alcalde y luego siendo alcalde me he rebelado ante esa afirmación, porque no es lo mismo decir que no se tiene historia a que se desconoce la historia. Y nuestra obligación es pues hacer todo tipo de actividades para poner en valor la historia que tenemos. Y que la historia, pues aquí se hace hincapié, como se hizo antes en los palacios, en el nacimiento de Villafranca de la Marisma con la Carta Puebla de 1501, como tenemos la Carta Puebla de los Palacios de 1371,
somos un municipio con 2 cartas Puebla. Hay algunos en España, pero bueno, nosotros somos uno de ellos. Y claro que tenemos la obligación de indagar, plasmar en documentos, darle el rigor histórico a todos esos momentos que han ido jalonando nuestra historia, y que Paco me pedía que pusiéramos alguna leyenda o algo en él, y hay que hacerlo, claro que sí. Este año, pues con motivo de la aprobación del primer día de los Palacios de Villafranca, que es el 15 de junio, porque es el día en el que se documenta, en 1371, el documento más antiguo de nuestra historia. Hoy somos los Palacios y Villafranca desde 1836, que fue la unión de ambos pueblos con la regencia de María Cristina. Pero antes, pues fuimos primero los Palacios y luego pues se fundó Villafranca. Y el documento más antiguo de nuestra historia, de lo que hoy somos, porque somos un solo pueblo, pues es de 15 de junio de 1371. Y por eso aprobamos precisamente pues designar ese día como el día de nuestro pueblo, el día de los Palacios y Villafranca. El año que viene pues tendremos ocasión seguramente de ver el documento ese de 1371 aquí, en este salón de pleno, que estamos ahora mismo en gestiones con el Ministerio de Cultura, pues para que nos lo autoricen, y tendrá que venir custodiado con la seguridad, pero queremos compartirlo con nuestro pueblo porque entendemos que es algo pues muy bonito. Y no es narcisismo, ni sentirnos ni mejores que nadie, es que es nuestra historia. Y evidentemente pues tenemos que conocerla, compartirla y sentirnos orgullosos de ella, porque lo que somos hoy como pueblo, pues lo somos desde todo el trayecto, desde 1371, 1501, 1836, que por cierto también conmemoramos en su momento el 180 aniversario de la unión de los Palacios y Villafranca, porque en una investigación de nuestro archivero Julio Mayo, pues descubrimos el escudo más antiguo, el escudo de ese año 1836, que figuraba en un parte de defunción que se había mandado desde la parroquia de nuestro pueblo pues a los archivos centrales de Sevilla. Todos esos son momentos que van apareciendo, que gracias a la labor de los investigadores, de los historiadores, pues se van plasmando en documentos, y que quienes estamos al frente del ayuntamiento en cada momento pues tenemos la obligación de reflejarlos en documentos para que queden hacia las generaciones venideras. Así que enhorabuena, Paco, porque a mí personalmente, más allá de que como alcalde, pues me ha interesado siempre muchísimo indagar en la historia de nuestro pueblo, aunque no tengamos el patrimonio arquitectónico que tienen otras ciudades y que por circunstancias históricas pues nosotros no tenemos, pues, y en otros lugares sí, pero claro que tenemos historia y lo que tenemos que hacer es conocerla. Y bueno, ya termino deseando que tengáis un buen curso, y que este curso 2025-2026 pues os siga aportando tanto como los cursos que han precedido a este. A mí me llena de orgullo como alcalde, es una satisfacción enorme como persona y como alcalde, como lógico, como máximo representante de nuestro pueblo, pues el ver cómo iniciativas como el Aula de la Experiencia pues le hacen tanto bien a tantos vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Cómo sirven para fomentar las relaciones sociales, porque no solo son las clases, son los viajes culturales que hacéis, la convivencia, el entusiasmo, el cómo cubrir una parte del déficit de vuestras vidas, porque si acudís al aula de la experiencia buscando la cultura, el conocimiento, es porque en algún momento de vuestra vida habéis tenido ese vacío que ahora se llena. Y a mí me da mucha alegría, se lo he comentado algunas veces a Mila como presidenta de la asociación, el ver pues cómo ella comienza a escribir poesía y se anima a escribir un libro, o cómo otra compañera vuestra pues se lanza a grabar un corto de cine, y como eso tanto, o veros como por primera vez os habéis puesto en el teatro a representar una obra. A mí ver esa motivación en cada una de las actividades pues me llena de orgullo y me hace pues tener claro como alcalde que el Aula de la Experiencia es la iniciativa cultural más importante que ha tenido los Palacios de Villafranca nunca. Y eso es gracias a vuestro entusiasmo, a la entrega del profesorado y desde luego pues nos hace mejor como pueblo. Así que tengáis un buen curso y buenas noches. Bueno,
Y queda inaugurado oficialmente, que en ausencia de Jesús Domínguez Plata, como esto lo hace él siempre, me ha tocado a mí, queda inaugurado oficialmente el curso 2025-2026.